¿Alguna vez te has preguntado cuál es el propósito real de tu vida? ¿Por qué estás aquí y qué sentido tiene todo lo que estás viviendo? Tal vez has pasado por etapas en las que sentiste que todo se desordenaba, que tus planes se rompían o que tus esfuerzos no llevaban a ningún lado. Pero déjame decirte algo, no estás solo en esa búsqueda. La palabra de Dios está llena de verdades que nos muestran que no fuimos creados al azar ni vivimos por casualidad. Dios tiene un plan, uno claro, intencional y eterno para ti. Y lo más hermoso es que ese propósito no se basa en tus logros, sino en su amor por ti. En este video vamos a recorrer juntos 14 verdades bíblicas que te revelan el corazón de Dios sobre tu vida y lo que Él quiere hacer contigo. Así que si estás listo para descubrirlo, suscríbete al canal, activa la campanita y dale like al video. Acompáñanos hasta el final, porque este mensaje puede marcar un antes y un después en tu historia. Número 1. Llamado antes de nacer. ¿Alguna vez has sentido que tu vida carece de dirección, como si estuvieras caminando sin un mapa? Fíjate que hay algo que cambia por completo nuestra forma de vernos a nosotros mismos, y está en un versículo que tiene un peso impresionante. Jeremías 1, versículo 5 dice: «Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones». Este no es solo un mensaje para el profeta Jeremías, es una declaración de cómo Dios ve a cada uno de nosotros. Él no improvisa. Nada de lo que eres ha sido casualidad. Desde antes de tu primer latido, desde antes incluso de que tu madre supiera que existías, ya Dios tenía un plan específico para tu vida. Eso debería hacernos detenernos y reflexionar. Si el Creador del universo pensó en ti antes de que respiraras por primera vez, ¿cuánto más no te acompañará hoy en tus luchas? Este versículo nos revela algo maravilloso. No fuimos llamados en medio del caos, ni Dios se decidió por nosotros porque nos portamos bien o hicimos algo digno de atención. Fuimos pensados desde la eternidad. Y eso quiere decir que tu historia no comienza cuando tú decides acercarte a Dios, sino mucho antes. Él ya te conocía tus fortalezas, tus temores, tus dudas y también tus sueños más profundos. No hay rincón oculto en ti que Él no haya observado con ternura. No se trata de un conocimiento frío, como el de un archivo lleno de datos. Es un conocimiento íntimo, lleno de amor y propósito. Cuando dice, te santifiqué, nos está mostrando algo aún más profundo. Dios no solo te pensó, también te apartó. No para que seas alguien perfecto, sino para que seas alguien con un propósito único. A veces pensamos que la santidad es algo que tenemos que alcanzar con esfuerzo, pero este versículo cambia completamente esa idea. Ser santificado es ser separado por Dios. Es un acto divino, no humano. Eso significa que desde antes de tu nacimiento ya fuiste señalado para algo especial. Y ese algo puede que aún no lo tengas del todo claro, pero ya vive en ti. Está en tu compasión por los demás, en tu pasión por ciertas causas, en tu deseo de hacer el bien. Todo eso forma parte del llamado, y aunque el texto diga, te di por profeta a las naciones, eso no significa que todos tengamos que predicar desde un púlpito, pero sí quiere decir que todos tenemos una misión que deja huella. Tu influencia puede estar en tu familia, en tu comunidad, en ese amigo que necesita una palabra de esperanza, o en ese gesto de bondad que cambia el día de alguien. No subestimes el impacto de tu vida. Dios usa personas comunes para fines extraordinarios. Él no espera que seas perfecto, solo que estés disponible. Así que cada vez que te preguntes si tu vida tiene sentido, recuerda esto. Fuiste conocido, amado y llamado antes de nacer. No eres un error, no eres un accidente. Eres parte de un plan que comenzó en la mente de Dios y sigue desarrollándose con cada paso que das. Camina con confianza, porque si Dios pensó en ti,
antes de que existieras, ¿cómo no va a estar contigo hoy? ¿Cómo no va a acompañarte en cada reto, en cada decisión, en cada momento de duda? Esta es una verdad que cambia todo. Tu vida tiene un propósito eterno y el cielo ya lo había escrito mucho antes de que tú dieras tu primer suspiro. Número 2. Hay esperanza en el propósito. Hay momentos en los que todo parece fuera de control, como si el mundo girara demasiado rápido y tú no supieras ni dónde estás parado. Y justo ahí, en medio del caos, cuando parece que no hay salida ni esperanza, Dios nos recuerda algo poderoso. En Jeremías 29, versículo 11 dice: «Porque yo sé los planes que tengo para ustedes», declara el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Este mensaje no fue dado en tiempos de paz, ni en medio de celebraciones. Fue en un momento de exilio, de pérdida, de dolor profundo. El pueblo de Israel estaba desorientado, lejos de su tierra, sin entender por qué las cosas habían salido tan mal. Y justo ahí, Dios les habla con claridad. No para decirles que todo se arreglaría en un instante, sino para recordarles que, aunque ellos no lo vieran, su propósito seguía firme. Fíjate bien en cómo empieza. Yo sé los planes que tengo para ustedes. No dice, estoy viendo qué hacer, o voy a inventar algo. Number dice, yo sé. Eso habla de certeza, de intención, de un plan que ya está trazado. Tal vez tú no lo entiendes, tal vez sientes que nada tiene sentido, pero Dios sí lo entiende. Él ve el panorama completo, ve más allá de tu presente. Y su plan no depende de lo que tú ves, sino de lo que Él ha declarado. No está improvisando. Él ya escribió tu historia con intención y nada, absolutamente nada, lo toma por sorpresa. Y mira lo que sigue. Planes de bienestar y no de calamidad. Tal vez eso choca con lo que estás viviendo ahora. Tal vez estás en medio de una tormenta y lo único que sientes es dolor. Pero no confundas el momento con el destino. Dios no te ha olvidado. Su plan incluye bienestar. Y ojo, no se trata solo de bienestar material. El bienestar del que habla Dios va más allá de lo que se ve. Es paz en medio del caos. Es propósito cuando todo parece perdido. Es saber que incluso lo que duele está siendo usado por Dios para algo más grande. Y la promesa se cierra con una frase que lo cambia todo, a fin de darles un futuro y una esperanza. Eso es lo que Dios quiere darte. No solo un escape rápido, sino un futuro real, uno con propósito, uno lleno de esperanza. Aunque hoy no veas la salida, aunque parezca que todo va en dirección contraria, con Dios tu historia no termina en el dolor. Él tiene escrito un final lleno de vida, de propósito, de restauración, y ese futuro ya está en camino. Así que si hoy estás luchando, si te preguntas por qué estás pasando lo que estás pasando, recuerda esto. Tu situación actual no define tu destino. Dios ya pensó en ti, ya escribió el plan y sigue trabajando incluso cuando tú no lo ves. Cree, aunque no entiendas. Confía, aunque duela, porque el que te prometió bienestar y esperanza es fiel para cumplirlo. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, no lo guardes solo para ti. Comparte este mensaje. Tal vez sea justo la palabra que su corazón está esperando. Número 3. Confía, Él te guiará. Hay momentos en los que queremos tener todo bajo control. Nos aferramos a nuestras decisiones, a nuestras ideas, a nuestra lógica, como si nosotros solos supiéramos qué camino tomar. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces esa seguridad termina en confusión o frustración? La Biblia nos da un consejo directo y poderoso en Proverbios 3, versículo 5 al 6, cuando dice: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas». Este versículo no está aquí para adornar una pared.
está para transformar la manera en que vivimos cada día. Porque cuando se trata de encontrar dirección, de descubrir propósito, no hay mejor guía que Dios mismo. Fíjate en cómo empieza. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dice, confía un poco o confía mientras todo salga bien. Dice con todo el corazón. Eso implica rendición, implica dejar de tener un plan B. Es fácil decir que confiamos en Dios cuando las cosas van bien, pero la verdadera confianza se prueba en la incertidumbre. Cuando no entiendes lo que está pasando, cuando el camino se pone difícil, ahí es donde nace la fe genuina. Y esa fe no necesita entender para obedecer, solo necesita saber quién es Dios. Luego viene el siguiente paso. No te apoyes en tu propia prudencia. Y esto es difícil, porque estamos acostumbrados a resolver, a planear, a analizar todo con nuestra lógica. Pero la verdad es que nuestra prudencia tiene límites. Podemos pensar que sabemos lo que es mejor, pero solo Dios ve el cuadro completo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Mientras tú estás viendo una sola parte del camino, Él ya conoce el destino. Por eso no se trata de desechar lo que pensamos, sino de no depender exclusivamente de ello, de aprender a decir, Señor, esto es lo que yo veo, pero quiero lo que tú has planeado. Y mira cómo termina el versículo, Él enderezará tus sendas. ¡Qué promesa más hermosa! No dice que el camino será fácil, pero sí que será claro. Dios no solo te acompaña, Él se encarga de alinear lo que parecía torcido. Aun si en algún momento te equivocaste, tomaste decisiones desde el miedo o la confusión, Él puede redirigir tu historia. Su propósito no se cancela por tus errores. Él es experto en tomar caminos quebrados y convertirlos en testimonios de gracia. Eso sí, necesitas reconocerlo en todos tus caminos, no en algunos, no solo en los grandes momentos, en todos. Desde las decisiones más simples hasta los cambios de vida más profundos. Entonces hoy, detente un momento y pregúntate, ¿estás confiando de verdad? ¿O estás caminando según tu propio entendimiento? A veces el paso más sabio que puedes dar es soltar el control. Decirle a Dios, guía tú mis pasos, endereza tú mi camino. Porque cuando dejamos que Él dirija, todo cobra sentido. Y si tú estás en esa búsqueda, si estás deseando claridad, descanso, dirección, este mensaje es para ti. Deja que Dios sea tu brújula, porque la vida tiene muchas curvas, pero el que confía en Él nunca camina solo. Y si conoces a alguien que también necesita esta palabra, compártela. Tal vez sea justo la guía que ha estado esperando. Número 4. Cada etapa tiene su razón. Hay momentos en los que nos sentimos estancados, como si todo estuviera en pausa y nada avanzara. Otras veces sentimos que el reloj corre demasiado rápido y no podemos alcanzarlo. Pero hay una verdad que trae calma en medio de toda esa ansiedad, y está en Eclesiastés 3, versículo 1, donde dice, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta no es solo una frase bonita, es una promesa. Nos recuerda que el propósito de Dios no se construye de golpe, sino por etapas. Y sí, incluso los silencios, las esperas y los retrasos forman parte del plan. A veces pensamos que Dios se ha tardado o que quizá nos olvidó. Pero no, Él no tiene prisa y tampoco llega tarde. Su tiempo es exacto, perfecto, aunque muchas veces no se alinee con el nuestro. Mientras tú estás diciendo ya es hora, Dios está diciendo todavía no, te estoy preparando. Y eso cuesta entenderlo, porque vivimos en una sociedad que quiere todo ya. Pero Dios no trabaja con ansiedad, trabaja con intención. Cada etapa que estás viviendo, aunque no lo veas, tiene una razón. Cuando la Biblia dice, todo tiene su tiempo, nos está enseñando que cada temporada trae consigo una lección. Hay momentos de sembrar y otros de cosechar.
Hay etapas de construir y otras de esperar. Ninguna es mejor que otra. Todas son necesarias. A veces estás en una etapa de crecimiento interior, de formación silenciosa, y aunque parezca que no pasa nada, Dios está trabajando más de lo que imaginas. Él está construyendo raíces profundas en ti, porque sabe que lo que viene necesita una base firme. Y luego sigue esa frase clave: y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Nada es aleatorio, nada en tu vida es casualidad. Ese sueño que llevas dentro, esa oración que aún no se responde, ese cambio que esperas, todo tiene su momento exacto. No se trata solo de tener fe en que Dios lo hará, sino también de tener paciencia para esperar que lo haga en el momento correcto. Porque cuando algo llega fuera de tiempo, no se disfruta, no se sostiene, no florece. Pero cuando llega a su hora, llega con paz, con fuerza, con propósito. Entonces, si hoy sientes que tu vida está detenida o que las promesas tardan demasiado, no te desesperes. Recuerda que tu proceso tiene un propósito, que el reloj de Dios no se atrasa ni se equivoca. Él sabe lo que hace, y lo que tú ves como demora, tal vez es protección, tal vez es formación, tal vez es Dios preparándote para algo más grande de lo que esperabas. Deja de correr detrás de lo que aún no es. Vive el hoy. Acepta tu temporada actual como parte de la obra que Dios está haciendo en ti. Porque cada paso, incluso los más lentos, te acercan a su propósito eterno. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Tal vez lo que para esa persona parece un tiempo perdido, es justo el momento en que Dios está obrando con más detalle. Número 5. Cuando planeas, Él interviene. ¿Alguna vez sentiste que todo lo que habías planeado se desvió por completo? Que ibas en una dirección segura y de repente algo cambió el rumbo sin previo aviso. Nos pasa a todos. Hacemos planes, tenemos metas, soñamos con ciertos caminos y de pronto la vida nos lleva por otro lado. Pero hay una verdad poderosa en Proverbios 16, versículo 9 que dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Esto no significa que planear esté mal. Al contrario, Dios nos dio la capacidad de soñar y organizar. Pero también nos recuerda que, por encima de nuestra lógica y nuestras decisiones, está su voluntad perfecta. Fíjate en cómo empieza ese versículo. El corazón del hombre traza su rumbo. Eso habla de nosotros, de nuestro deseo de avanzar, de hacer las cosas a nuestra manera. Y es normal. Queremos tomar decisiones, sentir que tenemos el control. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, trazamos caminos desde el miedo, desde el ego, desde una visión limitada. Y ahí es donde entra la gracia de Dios. Porque aunque nuestros planes puedan ser sinceros, Él conoce lo que realmente necesitamos. Él ve más allá de la hora. Y ahí viene la segunda parte que lo cambia todo, pero sus pasos los dirige el Señor. Ahí está la clave. Dios no se cruza en tu camino para estorbarte, se cruza para guiarte, para protegerte de lo que tú no ves, para redirigirte cuando estás tomando una ruta que te aleja de tu propósito eterno. A veces eso se siente como una puerta cerrada, como un cambio inesperado, como una pausa forzada. Pero no es castigo, es dirección. Dios te está diciendo: no es por ahí, yo tengo algo mejor. Y sí, cuesta soltar lo que uno ya había planeado, pero te aseguro que su camino siempre es más alto, más sabio y más seguro que el nuestro. También es importante entender que cuando Dios interrumpe nuestros planes, no está destruyendo nuestros sueños, está perfeccionándolos. Lo que tú ves como pérdida, tal vez es redirección. Lo que tú crees que es un desvío, tal vez es el inicio del verdadero plan. Él puede cambiar el rumbo sin cambiar el destino, porque su propósito permanece firme, incluso cuando nuestro camino cambia.
Entonces, si estás en un momento en el que las cosas no salieron como esperabas, no te frustres. Recuerda que tus decisiones tienen valor, sí, pero es Dios quien endereza tu historia. Confía, porque aunque tú trazaste una ruta con el corazón, Él está cuidando que tus pasos vayan en la dirección correcta. No estás perdido, estás siendo guiado. Vive cada día con expectativa, sabiendo que el Señor está interviniendo incluso en lo que parece común o insignificante. Y si alguna vez miras hacia atrás y te preguntas cómo llegaste hasta aquí, tal vez la respuesta sea esta: Dios intervino. Él tomó tu mapa, lo redibujó con amor y te trajo a donde realmente debías estar. Si tú también has vivido esa clase de intervenciones divinas, no te lo guardes, compártelo, porque hay alguien ahí afuera que necesita saber que no importa cómo cambien las cosas, Dios sigue dirigiendo cada paso. Número 6. Tu propósito refleja a Cristo. A veces nos preguntamos ¿para qué estamos aquí? ¿Qué sentido tiene todo lo que vivimos? Pero cuando abrimos la palabra de Dios, encontramos respuestas claras que nos llenan de dirección. Efesios 2, versículo 10, lo dice de una forma tan directa que no deja lugar a dudas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estás aquí por casualidad, no eres el resultado de una cadena de errores, eres una obra intencional diseñada por Dios con un propósito claro. Y ese propósito no es algo vago o lejano, es algo que puedes vivir aquí, ahora, en cada decisión, en cada acto de amor. Cuando dice somos hechura suya, está hablando de algo hecho a mano, con detalle, con dedicación. Dios no improvisó contigo. No fuiste creado en serie, fuiste diseñado con intención. Y ese diseño incluye dones, pasiones, habilidades, cosas que no están ahí al azar. Todo lo que hay en ti tiene un propósito. Lo que te mueve, lo que te conmueve, lo que disfrutas hacer, todo eso forma parte del plan de Dios para tu vida. Él te pensó así, con un corazón capaz de reflejar su carácter a través de acciones concretas. Y aquí viene lo más importante: creados en Cristo Jesús para buenas obras. No solo fuiste creado, también fuiste recreado. Cuando aceptas a Cristo, comienza algo nuevo en ti. Y ese nuevo tú viene con una misión clara: hacer el bien, servir, ayudar, levantar al caído, consolar al que sufre, hablar con verdad, actuar con justicia. Eso no es un extra. No es algo que haces si te sobra tiempo. Es parte de quién eres en Cristo. Las buenas obras no te salvan, pero sí son la evidencia de que has sido salvado. Son la forma en que reflejas a Jesús en un mundo que necesita ver esperanza con ojos reales. Y me encanta cómo termina el versículo: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes lo que eso significa? Que no tienes que inventarte un propósito. No tienes que andar buscando en 1000 direcciones cuál es tu llamado. Dios ya lo preparó. Él ya puso delante de ti caminos que te llevan a cumplir tu misión. Solo necesitas caminar en febrero, con los ojos abiertos, con el corazón dispuesto, porque a veces las oportunidades para hacer el bien están justo frente a ti, en lo cotidiano, en lo simple. Entonces, si alguna vez te has sentido perdido, sin saber cuál es tu rol en todo esto, recuerda esto: fuiste creado para impactar. No subestimes lo que puedes hacer cuando decides vivir con propósito. Tal vez piensas que lo que haces es pequeño, pero en las manos de Dios, cada acto de amor tiene un eco eterno. No minimices tu lugar en el reino. Cada persona que tocas con tu bondad, cada palabra de aliento que das, cada gesto de compasión, todo eso es parte del plan que Dios escribió para ti desde antes de que nacieras. Así que hoy, pregúntate: ¿cómo puedo vivir esas buenas obras que Él ya preparó? ¿Qué oportunidad tengo hoy de reflejar a Cristo,
No esperes el momento perfecto. Empieza con lo que tienes, donde estás. Porque cuando decides caminar en lo que Dios preparó para ti, tu vida empieza a brillar con un propósito que trasciende todo. Número 7. Todo coopera para tu bien. A veces cuesta entender por qué vivimos ciertas cosas. Nos preguntamos por qué algo falló, por qué una puerta se cerró, por qué tuvimos que pasar por tanto dolor. Pero la palabra de Dios nos da una verdad que cambia completamente nuestra forma de ver el proceso. En Romanos 8, versículo 28, leemos: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una frase motivacional para hacernos sentir bien, es una promesa de lo alto. Es Dios asegurándonos que, aunque algo nos duela, si lo amamos y caminamos conforme a su propósito, nada se pierde. Todo coopera para bien, y eso incluye todo: lo bueno, lo difícil, lo inesperado, lo que no entendemos. Cuando dice todas las cosas les ayudan a bien, no está diciendo que todo será fácil o que todo se sentirá bien en el momento. Está diciendo que todo será útil, que incluso lo que el enemigo quiso usar para destruirte, Dios lo puede redimir y convertir en parte de tu crecimiento, en parte de tu testimonio. Es como si el cielo tuviera una forma especial de reciclar el dolor. Lo que parecía ruina termina siendo parte de tu restauración. Ahora, este versículo tiene una condición: a los que aman a Dios. Y esto no se trata solo de sentir bonito cuando oramos o cantar con emoción. Amar a Dios es una decisión que se refleja en cómo vivimos. Es elegir confiar, incluso cuando no entendemos. Es seguir caminando, incluso cuando no vemos el camino claro. Es decirle: Señor, no comprendo lo que estás haciendo, pero sigo creyendo que tú eres bueno. Amar a Dios es rendirse a su voluntad y alinearse con su plan, sabiendo que Él no comete errores. Y luego viene esa parte tan profunda: los que conforme a su propósito son llamados. Esto significa que tu vida no está siendo guiada por el azar. No eres víctima del destino ni de la casualidad. Eres parte de un plan eterno. Y eso también quiere decir que lo que te duele ahora no es el final. Dios está usando cada detalle de tu vida para cumplir un propósito más grande. Puede que hoy no lo veas, pero llegará el día en que mires atrás y digas: ahora entiendo por qué tuve que pasar por eso. Así que si hoy estás viviendo una temporada difícil, no pienses que es tiempo perdido. En Cristo no hay sufrimiento inútil. Él está trabajando, incluso en el silencio. Confía en esta promesa: lo que hoy te pesa, mañana puede ser parte de tu llamado. Lo que hoy parece roto, Dios lo está usando para darte algo más sólido, más real, más eterno. Y si estás caminando con Él, si lo amas, si estás dispuesto a vivir conforme a su propósito, entonces puedes descansar. Porque lo que el mundo ve como fracaso, en las manos de Dios se convierte en testimonio. Da gracias, incluso si todavía no entiendes, porque nada se pierde cuando estás en Cristo. Absolutamente todo está cooperando para tu bien. Número 8. Él cumplirá su propósito en ti. A veces sentimos que no avanzamos, que estamos atrapados en el mismo punto, o que todo lo que Dios empezó en nosotros se detuvo. Pero quiero que recuerdes algo poderoso que declara el Salmo 138, versículo 8. El Señor cumplirá su propósito en mí. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Esta no es solo una oración, es una afirmación cargada de fe. Es como decir: sé que no he terminado, pero tampoco Dios ha terminado conmigo. Y eso ya cambia todo. Fíjate que el salmista no dice: yo cumpliré el propósito, sino: el Señor cumplirá su propósito en mí. Es Dios quien tiene el control del proceso.
no depende solo de tu fuerza, ni de que siempre aciertes, ni de que nunca te equivoques. Él mismo se encarga de llevar a término lo que empezó en tu vida. Puede que hoy estés en una etapa donde no ves resultados, donde parece que tu avance es lento o hasta inexistente, pero si Dios lo comenzó, Él lo va a completar. Él no deja nada a medias, y lo hermoso es que esta promesa no se basa en tus méritos. Está fundamentada en algo mucho más firme. Tu gran amor, Señor, perdura para siempre. Ese amor no cambia, no se debilita cuando tú fallas, no se aleja cuando tú dudas. Es constante, fiel, inmenso. Ese amor es el motor detrás del propósito. Por eso puedes confiar. Si Él te ama con ese amor eterno, también va a sostenerte hasta ver el cumplimiento de lo que habló sobre ti. Luego viene esa frase final que es una súplica, pero también un reflejo del corazón humano. No abandones la obra de tus manos. Es válido orar así, es válido decir, Señor, por favor, no me sueltes, porque hay días en los que uno no tiene todas las respuestas, días en los que la fe tambalea, pero justo ahí, esa oración conecta nuestra debilidad con su fidelidad, y Dios no se ofende cuando le decimos que lo necesitamos. Al contrario, Él responde a esa sinceridad con más gracia. Entonces, si hoy te sentís estancado, confundido o con ganas de soltar todo, no olvides esta verdad. Dios no abandona lo que empieza con amor. Él no te eligió para dejarte a mitad de camino. No importa cuántas veces hayas tropezado, no importa si ahora no entiendes nada. Él sigue obrando, aunque no lo veas, aunque no lo sientas. Su propósito sigue en marcha, y llegará el día en que verás con claridad todo lo que Él fue construyendo en silencio. Tal vez alguien que conoces necesita escuchar esto también, alguien que siente que falló demasiado, o que Dios se olvidó de su llamado. Recuérdale esta promesa, compártela, porque todos, en algún momento, necesitamos saber que no estamos solos, que el cielo no se ha rendido con nosotros, y que el Dios que comenzó la obra es fiel para terminarla. Número 9. Aquí estoy, envíame a mí. Hay momentos en los que Dios lanza una pregunta que atraviesa el alma. Una pregunta que no va dirigida solo a profetas o líderes, sino a cualquier persona dispuesta. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Así lo expresa Isaías 6, versículo 8, y la respuesta que sigue es simple, pero poderosa. Heme aquí, envíame a mí. No se trata de tener todo resuelto, ni de saber exactamente qué hacer. Lo que Dios está buscando no es una lista de logros, sino una respuesta sincera. Está buscando corazones que digan, estoy aquí, Señor, úsame. Y es que muchas veces pensamos que para servir a Dios tenemos que estar completamente preparados, sin errores, con una vida perfectamente ordenada. Pero eso no es lo que Él pide. Lo que Él quiere es disposición. ¿Por qué? Porque la disposición es el inicio del propósito. Cuando tú te ofreces, cuando te presentas ante Dios con honestidad, Él se encarga del resto. Él capacita, Él guía, Él transforma. Y lo más hermoso es que no necesita que seas fuerte, solo que estés presente. La respuesta de Isaías no fue una reacción lógica, fue una rendición total. Fíjate bien, ¿a quién enviaré? No es que Dios no tenga opciones, es que Él honra la libertad que nos dio. No impone su llamado, lo propone, lo invita y lo hace con una voz suave que muchas veces solo se escucha cuando estamos en silencio, cuando nuestro corazón está abierto. Dios no obliga a nadie a servirle. Él llama y espera, porque sabe que una respuesta genuina vale más que 1000 palabras vacías. Él podría hacerlo todo sin nosotros, pero eligió trabajar con nosotros. ¿Te das cuenta del valor que eso le da a tu vida? Ahora viene la parte que más conmueve. Heme aquí. Esa frase no significa tengo todo bajo control. Significa no sé todo,
pero estoy disponible. Y eso es más que suficiente para Dios, porque en el momento en que dices sí, algo empieza a cambiar dentro de ti. No se trata solo de una tarea asignada, se trata de un vínculo, de un caminar diario en el que el Señor te forma, te limpia, te fortalece. Él no necesita que tú sepas el camino, solo que estés dispuesto a dar el primer paso. Él se encarga de lo demás. Y cuando Isaías dice, envíame a mí, no lo hace porque se sentía capaz, sino porque estaba cautivado por la presencia de Dios. Ese envíame nace del encuentro, no de la autosuficiencia. Nace del asombro de saber que, a pesar de nuestras fallas, Dios todavía quiere usarnos. Cuando tú respondes de esa manera, tu vida empieza a tomar un nuevo sentido. Las cosas que antes parecían rutinarias comienzan a tener propósito. Los momentos difíciles se transforman en preparación y tus palabras, tus decisiones, tus acciones empiezan a reflejar la misión que llevas dentro. No ignores el llamado solo porque no te sientes listo. Dios no llama a los capacitados, capacita a los que responde. Y hoy también se escucha esa misma voz. ¿Quién irá por nosotros? La pregunta sigue viva. Sigue buscando eco en los corazones de quienes están dispuestos a marcar una diferencia. Quizás no vayas a predicar desde un púlpito, pero puedes ser enviado a tu casa, a tu trabajo, a una conversación, a una necesidad específica. Cada lugar puede ser una misión si estás caminando en obediencia. Así que si has sentido esa inquietud en tu corazón, si sabes que Dios te está llamando a algo más profundo, no esperes a tenerlo todo claro. Ora desde lo simple. Dile, aquí estoy, Señor, no sé a dónde me vas a llevar, pero estoy listo para confiar en ti. Y si conoces a alguien que también está sintiendo esa misma llamada, no te lo guardes, compártelo. Porque tal vez esa persona solo necesita un pequeño empujón para dar el paso. Y quién sabe, puede que hoy sea el comienzo de una historia que Dios ha estado esperando escribir contigo. Número 10. Deleítate en Él y Él moldeará tu deseo. A veces pensamos que seguir a Dios es solo una lista de deberes o sacrificios, como si el propósito de nuestra fe fuera simplemente obedecer reglas y esperar bendiciones en algún momento del futuro. Pero hay un versículo que cambia completamente esa forma de ver las cosas, y está en el Salmo 37, versículo 4, que dice, «Deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón». No es una fórmula para conseguir lo que queremos, sino una invitación a disfrutar de Dios, a encontrar nuestro gozo en Él. Y desde ese lugar, ver cómo nuestros deseos se transforman y se alinean con lo que Él soñó para nosotros. Cuando dice, deleítate en el Señor, no está hablando de una obediencia seca o de un ritual. Está hablando de una relación viva, de aprender a disfrutar de su presencia, de buscarlo no solo cuando lo necesitamos, sino también cuando queremos estar con Él simplemente porque lo amamos. Deleitarse es encontrar placer en lo que uno ama. Y cuando tu mayor alegría está en Dios, todo comienza a ponerse en orden. Tu mente se aclara, tu corazón se fortalece, tus prioridades se ajustan. Y lo más hermoso es que empiezas a desear cosas nuevas. No porque alguien te las impone, sino porque tu corazón está siendo moldeado por el suyo. Ese deleite cambia tu forma de orar. Ya no es solo pedir, es conversar. Ya no es solo buscar respuestas, es disfrutar del tiempo con Él. Porque cuando lo haces, algo poderoso pasa. Tus deseos empiezan a reflejar su carácter. Y ahí viene la segunda parte del versículo. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero fíjate que eso no quiere decir que Dios te va a dar todo lo que se te ocurra. Lo que está diciendo es que cuando te deleitas en Él, tus peticiones ya no salen del ego, del miedo o de la ambición. Salen de un corazón que fue transformado por su amor.
¿Y qué hace Dios con ese tipo de deseo? Lo respalda, lo cumple, porque ya no se trata solo de lo que tú quieres, sino de lo que Él quiere a través de ti. Tus sueños ya no caminan solos, ahora van acompañados de propósito. Ya no necesitas rogar que algo se cumpla, porque sabes que si está alineado con su voluntad, llegará en el tiempo perfecto. Y si no llega, es porque Él tiene algo aún mejor. Eso te da paz. Te libera de la ansiedad de tener que conseguirlo todo por tus fuerzas. Deleítate primero, y todo lo demás vendrá por añadidura. No corras detrás de cosas, corre hacia su presencia. No busques solo bendición, busca comunión. Porque cuando Cristo se convierte en tu mayor alegría, no hay oración que no tenga sentido. Todo lo que pidas, todo lo que sueñes, tendrá un peso eterno, tendrá dirección, y hasta lo más pequeño se volverá parte de algo grande. Hoy puede ser un buen día para dejar de orar solo desde la necesidad. Hazlo desde el gozo. Dile, Señor, me deleito en ti. No solo quiero lo que puedes darme, quiero disfrutar de quién eres. Ese tipo de oración transforma, esa intimidad abre puertas que ni imaginabas, porque el que se deleita en el Señor no necesita perseguir milagros, vive rodeado de ellos. Y si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Tal vez alguien que conoces está buscando respuestas y lo que necesita no es más esfuerzo, sino más gozo en Dios. Número 11. Dios camina a tu lado. Hay caminos que se sienten solitarios, ¿verdad? Etapas donde parece que todos se han ido, donde las fuerzas flaquean y no se ve muy claro hacia dónde vamos. Pero hay una verdad que puede cambiarlo todo en medio de esa incertidumbre, y está en el Salmo 121, versículo 5. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. No es una frase bonita para poner en una postal, es una promesa, una declaración de protección constante que te acompaña incluso cuando no te das cuenta. Muchos tienen miedo de avanzar porque piensan que algo puede salir mal, que si se arriesgan, si obedecen el llamado de Dios, van a salir heridos, defraudados o abandonados. Pero esta palabra viene a romper ese miedo, porque dice claramente que es el Señor quien te cuida, no tus capacidades, no tus planes, no la gente que te rodea. Es Él. Y cuando la Biblia dice que Dios cuida de ti, no está hablando de un cuidado a ratos o de vez en cuando. Está hablando de un cuidado que nunca se interrumpe. Él no duerme, no se distrae, no se cansa. Está pendiente de ti en cada paso, en cada decisión, incluso en cada silencio. Y hay una imagen que lo dice todo. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. La sombra no se aleja, no se va a descansar ni se toma un respiro. Está ahí, pegada a ti, en la luz del día, en la oscuridad de la noche, en los momentos altos y en los momentos más difíciles. Así es Dios. No te sigue desde lejos, camina contigo, a tu derecha, al lado del brazo fuerte, al lado de la acción. Eso quiere decir que no solo está presente para consolarte, también está para respaldarte en todo lo que haces conforme a su voluntad. ¿Sabes qué pasa cuando empiezas a creer en esa protección? El temor pierde fuerza. La ansiedad ya no dirige tu vida, porque entiendes que no estás avanzando solo, estás siendo acompañado, y no por cualquiera, sino por el Creador del universo. A veces no lo sientes, es cierto. Su presencia no siempre viene con emociones fuertes, pero eso no significa que no esté, porque muchas veces su presencia se manifiesta como esa paz silenciosa que te sostiene en medio de la tormenta, como ese susurro que calma tu mente cuando todo parece fuera de control. Cuando entiendes que Dios es quien te cuida, empiezas a caminar con más libertad, te atreves a dar pasos de fe, a soltar el control, a dejar atrás lo que ya no edifica, porque sabes que, aunque te equivoques, Él va a estar ahí. Y si necesitas volver a empezar, no te va a rechazar.
te va a levantar. Esa es la seguridad que viene con su cuidado. No es frágil, no es temporal, es eterno y fiel. Así que si hoy estás por tomar una decisión importante o si te sientes solo en el proceso que estás viviendo, vuelve a esta promesa. No estás caminando sin cobertura. El Señor es tu sombra, tu refugio, tu protector. Y si alguien que conoces está luchando con temor, compártelo, porque a veces lo que más necesita escuchar una persona no es "todo va a salir bien", sino "Dios no se ha movido de tu lado y no lo va a hacer". Confía. Aunque el camino se vea largo, aunque el entorno sea incierto, la presencia de Dios no es un concepto bonito, es una realidad que te acompaña a diario. Y cuando te tomas en serio esa verdad, todo cambia, porque sabes que no solo estás viviendo, estás siendo guardado, amado y guiado a cada paso. Número 12. Hazlo todo para Dios. ¿Has pensado alguna vez que tu propósito se encuentra solo en cosas grandes o visibles? Que hasta que no estés haciendo algo importante, no estás cumpliendo lo que Dios quiere para ti. Pero la verdad es que muchas veces el propósito de Cristo se manifiesta en lo cotidiano, en lo sencillo, en lo que otros ni siquiera notan. Colosenses 3, versículo 23, nos recuerda una clave fundamental. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ese todo abarca más de lo que imaginamos. Desde servir en casa hasta cumplir tus responsabilidades en el trabajo, estudiar, cuidar, ayudar, todo puede tener un impacto eterno si lo haces con el corazón correcto. No se trata solo de hacer muchas cosas, sino de hacerlas con intención. Dios no está buscando cantidad, está buscando profundidad. Cuando el versículo dice, hacedlo de corazón, está hablando de entregar lo mejor de ti, de poner amor, dedicación, respeto y fidelidad incluso en lo que parece rutinario. Y es que cuando haces algo de corazón, se nota en tu actitud, en tu esfuerzo, en la forma en que sirves a otros sin esperar reconocimiento. Esa es la diferencia entre cumplir por cumplir y vivir con excelencia. Y lo más importante viene después, como para el Señor y no para los hombres. Esta parte nos cambia la perspectiva por completo, porque muchas veces trabajamos buscando la aprobación de la gente. Esperamos elogios, reconocimiento o que alguien nos diga "bien hecho". Pero cuando haces las cosas como para Dios, tu motivación ya no depende de eso. Aunque nadie lo vea, aunque no recibas aplausos, sabes que lo que estás haciendo tiene un valor real en el cielo. Y eso te libera, te saca de la necesidad constante de agradar a los demás y te enfoca en agradar a aquel que te llamó. Piénsalo así. Cuando limpias tu casa con amor, cuando atiendes a un familiar con paciencia, cuando haces tu trabajo con responsabilidad, cuando ayudas a alguien sin que te lo pida, ahí también estás adorando, porque estás actuando como si Jesús estuviera al frente recibiendo ese servicio. ¿Y sabes qué? Él lo está. Él ve tu esfuerzo, tu constancia, tu entrega silenciosa, y lo honra. Porque para Dios tu corazón pesa más que tus títulos, tus logros o tu visibilidad. Vivir con excelencia no significa ser perfecto, significa ser intencional. Decidir que cada día vas a hacer lo que te toca hacer con una actitud que refleje a Cristo. Eso también es parte de tu propósito. No todos van a predicar desde un púlpito, pero todos pueden predicar con su vida, con su ejemplo, con la manera en que aman, en que perdonan, en que dan lo mejor, incluso cuando nadie está mirando. Hoy es una oportunidad para vivir así, para hacer todo como una ofrenda, no como una obligación, para darle sentido a lo común y entender que ahí también está Dios. Cuando sirves, Él te observa. Cuando trabajas con excelencia, Él te respalda.
Y cuando haces todo con amor, Él lo recibe como adoración. Así que no subestimes lo que haces cada día, hazlo como para el Señor. Porque si Cristo es el centro de tu vida, entonces cada acción, por más pequeña que parezca, se convierte en parte de su propósito en ti. Y si esta palabra te hizo ver las cosas de otra manera, compártela. Porque hay mucha gente que necesita entender que su vida sí tiene sentido. Que lo que hace cada día, cuando lo entrega a Dios, no pasa desapercibido. Hazlo todo para Él, con amor, con gozo, con excelencia, porque eso también es vivir el propósito. Número 13. Pon tu camino en sus manos. ¿Cuántas veces hemos intentado manejar todo con nuestras propias fuerzas, como si al tener más control las cosas fueran a salir mejor? Pero llega un punto donde eso no funciona, donde lo humano se queda corto y lo único que queda es rendirse, no como un acto de derrota, sino como una decisión valiente de fe. En el Salmo 37, versículo 5, la palabra dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Ese versículo no es una frase motivacional, es una instrucción clara y directa que cambia nuestra manera de vivir. Porque el propósito de Cristo no se activa cuando tienes todo resuelto. Se activa cuando decides soltar y confiar. Cuando dice, encomienda a Jehová tu camino, está hablando de entrega completa. No de entregarle solo una parte o solo los problemas grandes, sino todo. Tus decisiones, tus relaciones, tus metas, tus miedos, todo el trayecto. Porque muchas veces decimos que confiamos en Dios, pero seguimos aferrados a nuestras propias ideas, a nuestros planes personales, como si necesitáramos tener el control para que las cosas funcionen. Pero vivir así no es fe, es agotamiento. La fe real empieza cuando le dices a Dios: aquí está mi camino, haz con él lo que tú sabes que es mejor. Y esto no es algo que se hace una vez y ya, es una decisión diaria. Hoy también tienes que rendir el camino. Hoy también tienes que volver a decir: Señor, lo pongo en tus manos. Porque hay días donde cuesta más, días donde parece que nada tiene sentido. Pero justo ahí es donde más poder tiene esta promesa. Porque no se trata de entender todo lo que está pasando, sino de confiar en quien sí lo entiende. Por eso el versículo continúa diciendo: y confía en Él. Esa parte no se puede saltar, porque encomendar el camino sin confianza es como entregar el volante pero seguir dando órdenes desde el asiento del copiloto. La confianza no es un sentimiento, es una elección. No necesitas sentir paz para confiar, necesitas decidir hacerlo. Confiar es creer que Dios sabe lo que tú no sabes, que ve lo que tú no puedes ver y que ya tiene preparado lo que tú estás intentando resolver. Él no te está pidiendo explicaciones, te está pidiendo fe. Y esa fe no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser sincera. Tal vez no entiendes el proceso, pero sí puedes creer en la fidelidad del que te está guiando. Y entonces llega esa frase final que lo cambia todo. Y Él hará, no tú, no tus fuerzas, no tu esfuerzo constante por controlar. Él hará. ¿Qué hará? Lo que tú no puedes, lo que te sobrepasa, lo que escapa de tu comprensión. Él abrirá puertas, cambiará corazones, sanará heridas, pondrá las cosas en su lugar, a su manera, en su tiempo, con su poder. Y eso debería darte descanso, porque significa que el resultado ya no depende de ti. Tu parte es rendir y confiar. La de Él, obrar con perfección. No hay paz más real que la que viene cuando decides soltar. Cuando entiendes que Dios no necesita que tú lo controles todo para que su plan funcione. Él solo necesita que le des espacio. Así que si hoy estás cansado de cargar con todo, si te duele el alma de tanto querer resolver, haz esta oración sencilla pero poderosa. Señor, te entrego mi camino, no quiero llevarlo solo, confío en ti, haz tú lo que yo no puedo. Esa entrega no te debilita, te libera.
Y si conoces a alguien que está en ese punto de agotamiento emocional o espiritual, compártelo, porque tal vez lo único que necesita no es otro consejo, sino una verdad, que no está solo, que puede soltar y que Dios tomará el control, porque cuando tú te rindes, es cuando Dios realmente empieza a actuar. Número 14. Dios escudriña tu corazón. Nada se compara con ese momento en que Dios empieza a trabajar en tu interior, no desde lo externo, no desde lo visible, sino desde lo más profundo de tu ser. Proverbios 20, versículo 27, lo expresa con una claridad que confronta. La lámpara del Señor ilumina el espíritu del hombre, escudriña lo más profundo del ser. Esto no es algo superficial, es una verdad que nos recuerda que el propósito de Cristo no se construye sobre apariencias, se construye desde adentro, desde un corazón dispuesto a ser examinado por Dios. Fíjate en cómo comienza. La lámpara del Señor ilumina el espíritu del hombre. Dios no anda adivinando cómo estamos. Él enciende una luz sobre nuestro interior, sobre ese lugar que ni nosotros entendemos del todo. Y no es una luz que expone para avergonzar, sino una luz que revela para sanar. Porque el Señor no trabaja con máscaras, Él trabaja con verdad. Y mientras nosotros muchas veces mostramos una cara a los demás y otra a nosotros mismos, Dios ve con claridad lo que de verdad está pasando en nuestro corazón. Esa luz ilumina no solo lo que está mal, también lo que está listo para florecer. Dios no busca solo errores, busca raíces, quiere mostrarte qué es lo que realmente está motivando tus decisiones, tus reacciones, tus pensamientos. Porque el propósito no empieza cuando cambias de lugar o de actividad. Empieza cuando permites que Él transforme lo que llevas por dentro. Cuando dejas de esconder lo que duele, lo que confunde, lo que carga tu alma, y se lo entregas. Y luego viene una parte que puede incomodar, pero que es absolutamente necesaria. Escudriña lo más profundo del ser. Eso significa que Dios va más allá de lo que tú mismo te permites mirar. Él no solo ve la herida, también ve la causa. No solo ve el pecado, también ve el vacío que lo alimenta. Y te aseguro que eso no lo hace para condenarte, lo hace para sanarte. Su escudriñar es una muestra de su amor, no de su juicio. Porque a diferencia del mundo, que muchas veces te señala sin conocer tu historia, Dios sí conoce tu historia y aún así te quiere restaurar. Él no busca una perfección exterior, busca un corazón honesto. Por eso muchas veces antes de llevarte a un nuevo nivel, te lleva primero a un nuevo encuentro contigo mismo. Te muestra actitudes que deben cambiar, pensamientos que deben ser renovados, heridas que deben ser tratadas, porque no puede construirse un propósito sólido sobre un corazón dividido. Y eso no lo hace de golpe, lo hace con ternura, con una paciencia infinita, pero también con verdad. Entonces la pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar que esa luz entre? ¿A dejar que el Espíritu de Dios revele lo que necesitas entregar? Porque de ahí nace todo, no desde el esfuerzo, sino desde la rendición, no desde el activismo, sino desde la sinceridad. Cuando oras y decís, Señor, muéstrame lo que tú ves en mí, te estás alineando con el proceso más poderoso que existe, el de la transformación interna. Y cuando tu interior es ordenado, lo exterior empieza a reflejarlo. No tengas miedo de ese escudriñar, no le huyas a esa luz, porque en ese proceso es donde empieza el verdadero propósito. Cristo no quiere que seas alguien más. Quiere que seas tú, sanado, restaurado, redimido por su gracia. Y si sentís que esta palabra también puede tocar el corazón de alguien más, compártela. Porque a veces lo que más necesitamos no es hacer más, sino detenernos y decir, Señor, quiero que veas dentro de mí y me muestres por dónde empezar. Esa es la oración que Dios siempre responde.
Ahora que has escuchado cada una de estas verdades, ¿puedes ver cómo todo encaja? No importa cuántas dudas hayas tenido, cuántas veces te sentiste perdido o incluso cuántas veces pensaste en rendirte, Dios nunca dejó de escribir tu historia. Desde antes de tu nacimiento hasta hoy, su mirada ha estado sobre ti, su mano guiando tus pasos, su amor sosteniéndote en lo oculto. El propósito de Cristo no es un destino lejano, es un camino que se vive cada día, con cada decisión, con cada acto de fe. Así que no te distraigas más con el ruido de afuera. Escucha lo que el cielo te está diciendo ahora mismo. Tu vida tiene valor, dirección y un llamado. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela con alguien que también necesite recordar que Dios no improvisa. Y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y contarnos en los comentarios cuál fue el mensaje que más te habló hoy. Porque cuando compartimos propósito, fortalecemos fe.